En esta lección vamos a ver un programa de ejemplo que nos permite ver ya un uso práctico del ciclo for. Y también vamos a aprovechar y vamos a hacer uso del acumulador. En esta lección vamos a ver un uso práctico de todo lo que hemos visto con relación al ciclo for. Vamos a utilizar el ciclo for y también desde luego vamos a utilizar al acumulador para resolver un problema en particular. Recuerden que en una de las primeras lecciones acerca del ciclo for les había presentado el siguiente programa en el cual nosotros vamos a calcular el promedio de tres números. Si observan, el programa es sumamente sencillo. Bueno, tenemos las variables, se pide cada uno de los números, se saca una sumatoria de los tres números y se divide entre la cantidad de números, que en este caso es 3. Con eso nosotros obtenemos el promedio y simplemente lo presentamos al final como el resultado que andamos buscando. Ahora bien, les había dicho también que si nosotros en un momento dado necesitamos más números y seguimos esta técnica de programación, se va a volver complicado el mantenimiento del programa, ya que vamos a tener muchas variables, hay que modificar la fórmula, y si en un momento dado nos piden cambios en la cantidad de números a los cuales nosotros les tenemos que calcular el promedio, pues hay que hacer muchos cambios adentro del programa. Ese es un problema que yo espero que ustedes puedan notar, ya que es un problema bastante obvio cuando nosotros estamos haciéndolo de esta forma. Ahora, la manera más sencilla de poder solucionar esto y darle muchísima flexibilidad al programa es utilizando el ciclo for para resolverlo. Es decir, que en lugar de colocar explícitamente los tres números o los cuatro, los cinco o los 20 números, vamos a aprovechar un ciclo for para que nosotros podamos hacer esto para cualquier cantidad de números y de esa manera darle muchísima flexibilidad al programa. En pocas palabras, vamos a transformar este programa para que en lugar de que trabaje con tres números de esta forma, pueda trabajar con cualquier cantidad de números. Y eso lo vamos a hacer por medio del ciclo for. Bueno, aquí está el programa. Vamos a observar qué es lo que tiene. Va a ser un programa que nos va a permitir calcular el promedio de cualquier cantidad de números, desde luego sin tener que hacer esos copy-paste a los cuales nos veríamos obligados si no pudiéramos utilizar el ciclo for, es decir, utilizar una estructura repetitiva. Primero las variables. Tenemos aquí una variable que es la variable cantidad, luego tenemos la variable n, que es nuestra variable de control. La variable cantidad nos va a servir para que nosotros sepamos cuántos números van a ser, cuántos números quiere introducir el usuario. Luego tenemos la variable sumatoria, la variable de valor, promedio y dato. Ok, empezamos pidiendo cuántos números van a ser. Le preguntamos al usuario cuántos números van a ser y con esa cantidad de números nosotros vamos a controlar el ciclo for. Entonces acá estoy llevando a cabo la petición, no tiene nada difícil, todo esto ya lo conocen y vamos al ciclo for. Este es mi ciclo for. Estoy inicializando n en 0 y estoy poniendo n menor que cantidad. En los ejemplos anteriores del ciclo for habíamos visto que podemos colocar en esta sección en donde tenemos nosotros la expresión de la condición, podemos colocar explícitamente el número de vueltas que queremos que dé el ciclo. Antes teníamos n igual a 0, punto y coma, n menor que 5 o n menor que 10 o cualquier otro número. Ahora lo vamos a controlar por medio del valor de una variable y aquí es donde nosotros empezamos a adquirir mucho poder gracias al ciclo y también empezamos a adquirir mucha flexibilidad. ¿Por qué? Porque cantidad puede valer 2, puede valer 1, puede valer 5, puede valer 50, puede valer 300. Es decir, nosotros no tenemos que hacer una lógica complicada con muchos ifs para poder tener ciclos para cada posible número, sino que simplemente teniendo una variable que me guarde el límite o el número máximo de vueltas que yo quiero tener, puedo controlar mi ciclo for muy fácilmente. Entonces tengo n es igual a 0, n menor que cantidad, siendo cantidad el número que colocó el usuario.
Algunas veces se da 3, a veces 5, el que sea, no importa. De todas maneras, el ciclo se va a estar repitiendo mientras n sea menor que cantidad. El valor contenido en cantidad, bueno, ya se da dado en ejecución. Luego, posteriormente, he modificado acá para enseñarles algo nuevo. Estoy colocando n más más. Antes yo tenía n es igual a n más 1, pero tenemos un nuevo operador que es el operador de incremento. Este que tenemos acá más más es lo que se conoce como el operador de incremento. Lo que hace el operador de incremento es que va a incrementar esa variable que yo estoy indicando de uno en uno. Es decir, que n más más va a ser equivalente a lo que yo antes tenía de n es igual a n más 1. Es exactamente lo mismo. En lugar de que yo tenga que escribir n es igual a n más 1, ahora simplemente estoy escribiendo n más más. Y lo que hace el más más es que me incrementa a mi variable n en 1. Por eso lo conocemos como operador de incremento. Aparte de que requiere menos código, necesito escribir menos para colocarlo y hace lo mismo, el operador de incremento es más eficiente que colocar toda esta expresión. Bueno, entonces acá lo que tenemos es el incremento de n de 1 en 1, de tal forma que este ciclo se repita cantidad veces. Adentro del ciclo estoy pidiendo un número, bueno, lo guardamos en dato, luego lo convertimos y eso queda guardado adentro de valor. Y recuerden que para sacar el promedio yo necesito hacer la suma de todos los números dividido entre la cantidad de números que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo hago la suma de todos los números que me están dando? Pues muy sencillo, hago sumatoria más igual a valor. Es decir, estoy utilizando sumatoria como si tuviéramos una variable de tipo acumulador, como si sumatoria fuera un acumulador. Ahora seguramente notaron este más igual y lo ven como si fuera algo extraño. Les voy a explicar qué es lo que sucede ahí. Yo podría haber colocado sumatoria es igual a sumatoria más valor. Esto funciona muy bien, es decir, lo que tenga sumatoria le incremento valor y eso lo guardo en sumatoria. Es exactamente el mismo código que nosotros vimos cuando vimos el acumulador. Sin embargo, podemos colocar una expresión equivalente que es esta que yo tengo abajo, sumatoria más igual a valor. Cuando yo utilizo este operador, el operador más igual, ¿qué es lo que hace? Hace exactamente lo que yo tengo aquí. Es decir, que a la variable que yo tengo del lado izquierdo, simplemente le va a adicionar lo que yo tengo del lado derecho. Entonces, sumatoria igual a sumatoria más valor es exactamente lo mismo que sumatoria más igual a valor. Toma la variable del lado izquierdo, es decir, sumatoria, y le incrementa lo que tengo acá. Eso es sumatoria más valor y el resultado se guarda en sumatoria. Entonces, esta expresión de acá y esta expresión de acá son equivalentes. Pero nosotros podemos utilizar el más igual si así lo queremos. Si queremos ser más específicos, bueno, podemos utilizar la forma larga, que es esta de acá, y no hay ningún problema. Bueno, el ciclo se repite y me está pidiendo tantos números como estén contenido el valor adentro de cantidad. Entonces los pide y va acumulando adentro de sumatoria esos números. Una vez que salimos, podemos calcular el promedio. ¿Por qué? Porque el promedio es igual a la suma de todos los números, que es lo que se está encargando de hacer esta línea, entre la cantidad. La cantidad de números, pues es el valor que nos dio el usuario. De esta forma nosotros podemos calcular muy fácilmente el promedio. Ahora, ya que tengo calculado el promedio, simplemente llevo a cabo la impresión y pongo un writeLine que dice el promedio es tanto y me imprime lo que sea que haya guardado la variable promedio con los cálculos que tenemos acá. Muy bien, vamos a ver la ejecución de este programa. Ejecuto. ¿Cuántos números van a ser? Vamos a colocar 3 inicialmente. Dame el número, le pongo 10. Dame el otro número, le pongo 12. Y dame otro número, le pongo 15.
y me dice el promedio es 12.33 y me sirvió para 3 números. ¿Qué sucede si ejecuto nuevamente? Ahora le voy a decir cuántos números van a ser. 5 números. Dame el primero. 2, 7, 5, 9, 3. Y me pone el promedio es 5.2. Pero noten lo importante de esto. Lo importante es que yo puedo indicar la cantidad de números que a mí me interesa y el programa funciona igual, ya sea 3, 5, 7, 20, lo que sea. Es decir, con esto yo obtuve una gran flexibilidad en comparación con la técnica del programa que les enseñé al principio de esta lección. Ya tenemos esa gran flexibilidad de poder repetir algo y poder controlar esa cantidad de repeticiones gracias a una variable, y el valor de la variable, bueno, puede ser calculado, puede ser dado por el usuario, eso no importa. Lo importante es que yo tengo algo que se puede estar repitiendo una cantidad de veces, y eso es lo que me da la gran flexibilidad y es una de las grandes ventajas de utilizar estructuras repetitivas como el ciclo for. También estamos haciendo uso pues del acumulador por medio de sumatoria. Sumatoria es un acumulador. Con esto obtengo la suma de todos estos números y puedo obtener muy fácilmente el promedio. Muy bien, vamos a experimentar un poco más con el programa. ¿Qué pasa si le digo un número? Dame el número 4. Me pone el promedio es 4. Muy bien. Vamos a ejecutar nuevamente. Y si le digo que quiero 20 números, bueno, me está pidiendo los 20 números. Vamos a introducirlos. Y me pone el promedio es 3.45. De esta manera nosotros podemos trabajar con cualquier cantidad. No tenemos que colocar valores específicos. Y este programa, bueno, pues nos sirve muy bien para integrar todas las lecciones que hemos visto con relación al ciclo for.